¿Qué hace un New Age cuando se siente triste? Pues carga el cuarzo con la luna llena, enciende incienso, aromatiza toda su casa y para por si acaso le sale mal, llama a su terapeuta para que le ayude. Bienvenidos a Veamos, este espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden servir para nuestra vida cristiana, nuestra vida de cada día. Y tal y como alguno de vosotros habéis propuesto, qué interesante es que hoy con el Padre Enrique hablemos de qué es esto del New Age. Veamos. Saludamos con afecto, con cariño a todos los televidentes que nos veis desde cualquier lugar del mundo, claro que sí. Tenemos el lujo de invitaros a estos estudios de Nazaret TV, que es, como siempre, vuestra casa. Y en el día de hoy, como os anunciábamos, queremos saber qué es esto del New Age, porque algunos de ustedes, de una manera o de otra, enviándonos estos correos en que comentan, pues, como lo que les parece, lo que les sugiere. Incluso es muy interesante algunos correos en los cuales hablan ustedes de preguntas que se plantean a raíz de conversaciones, de contactos con personas, no solo temas de formación personal para tener las ideas claras, sino para iluminar a los demás también. Por eso estamos aquí en este programa de Veamos, que significa precisamente eso. Veamos, consideremos, abramos los ojos del alma y del corazón para aprender a ser más testimonios de Cristo en este mundo que realmente no es fácil. Por eso tenemos hoy la orientación, como siempre, del Padre Enrique, que hoy nos hablará, y le hemos pedido que nos hable del New Age, este movimiento actual del cual oímos mucho hablar, pero a veces no delimitamos suficientemente, y sobre todo que nos dé unas pistas de cómo se vive esto desde nuestra fe católica y también qué supone para nuestra vida cristiana y nuestra vida humana, adquiriendo algunos criterios que nos pueden servir. ¿Verdad, Padre Enrique? Podríamos empezar a preguntar diciendo, ¿qué es exactamente esto del New Age? A ver, no se puede decir exactamente en este caso porque es un movimiento espiritual que no tiene una unidad doctrinal, que tiene muchos aspectos que difieren de unos a otros, que mezcla prácticas y creencias que toma de religiones orientales, del esoterismo, de la astrología, de la autoayuda, de un misticismo individualista, con lo cual hay muchos tipos. O sea, no es una cosa como tú dirías, por ejemplo, el cristianismo claramente sigue a Cristo, ya está. No, aquí es una mezcla de espiritualidad, incluso podríamos decir muchas veces sin Dios. O sea, esta nueva espiritualidad que se está metiendo, que es espiritualismo, pero sin Dios. Por eso no es fe. Por eso se dice movimiento espiritual. Pero espiritual, yo diría que es complicado incluso decir que sea espiritual, porque es toda espiritualidad sin Dios, hasta hace unos años hubiéramos dicho que es un imposible, porque la espiritualidad lleva a Dios. Pero con que algunas, no todas, espiritualidades orientales no llevan a Dios directamente, pues se le ha aceptado y que se llame espiritual, pero así. Bueno, ¿qué es lo que enfatiza? ¿Qué es a donde le da el acento especial? Pues a todo lo que es subjetivo, o sea, las experiencias personales. Yo lo siento, a mí me parece... Exacto, una experiencia personal, yo llevo la energía universal que me viene a mí, yo soy energía, esta mentalidad de las energías, los chakras, todas estas cosas que se están metiendo, que al final dices, están vacías, pero no se lo digas a ellos, que se enfadan, ¿me explico? Pero no hay nada, pero bueno. ¿Alguna vez, Padre, alguna vez me he encontrado con alguna persona de este perfil que usted dice, que no es que profesen una religión concreta, sino que se las dan como de espirituales, en el sentido que dice usted, y que alguna vez, hablando con ellos, decía, Padre, es que usted esto no lo entiende porque usted no está iluminado, no ha llegado a un punto de... Uy. Sí.
porque no la han engañado todavía. Ese es el problema de fondo, hacerte creer lo que no es. Entonces dice, bueno, es un auto, en todo este movimiento espiritual hay toda una mentalidad de que estamos mal, culpa también de la Iglesia para ellos, la Iglesia está mala, entonces ellos son los que llegan a la autosanación. Que esta autosanación que busca este despertar espiritual fuera de la fe cristiana, sin fe cristiana y sin fe en Dios en el fondo. Por eso se relativiza la verdad objetiva, todo es subjetivo, no hay una verdad como queremos nosotros, y lo único que propone al final son técnicas espirituales, meditación neopagana, esta meditación que es quedarse en blanco, que no es meditar nada, al revés, es no meditar, le llaman meditación, pero es el no meditar, porque la meditación en sentido cristiano es sobre un tema, pensar sobre eso, pensar en Dios, pensar en los misterios de la fe, pensar en la vida de Cristo, es meterse hacia otro, hacia Dios. Aquí no, aquí es vaciar la mente. ¿Por qué? Bueno, esto llevaría demasiada cosa, pero lo importante es no sufrir. La mentalidad cristiana es amar. La mentalidad New Age es no sufrir. Para no sufrir, mejor no amar. Porque el amar lleva sufrimiento. Y por eso todo es subjetivo y centrado en mí, en el yo. Y el problema es las técnicas que promueve, que son esta meditación, el Reiki, que al principio parece que solo sea canalizar energías y los chakras para que cada uno pues, pueda autocurarse, aparentemente, pero cuando uno va viendo más adelante se invocan espíritus. Y cuando empiezas a invocar espíritus, ¿qué espíritus puedes invocar? Si los espíritus solo puedes invocar o a Dios, ángeles o demonios. O la Virgen o los santos. Sí, pero no invocan vírgenes ni santos. ¿Me explico? Sí. Y por los nombres raros que invocan, en el fondo están invocando demonios y no se dan cuenta. Yo me he encontrado a veces gente de buena voluntad que vienen a misa, que van al Reiki porque les dan mucha paz. Y les da todo, y están convencidos de que, bueno, los sacramentos, la vida cristiana, todo muy bien, la Eucaristía, y luego aquello es como una especie de complemento espiritual que, y claro, eso es una confusión terrible. Es confusión y nos dicen los exorcistas que hay como dos fases en el Reiki. Una primera fase donde el diablo te engaña muy bien y te hace sentir mejor, y después pasas a la segunda fase donde muchos han llegado a estar poseídos por espíritus y han tenido que hacerles exorcismos uno detrás de otro, porque han invocado espíritus y aquello no es lo que tendría que ser. Entonces los exorcistas advierten, cuidado con el Reiki, que parece una cosa que sea casi solo como la acupuntura, digamos, que no tiene ningún problema moral, la acupuntura, me explico, que eso no es, porque hay invocación. Y cuando se invocan seres de otro tipo, ahí es peligrosísimo. Entonces el Reiki, cuando digan, no pasa nada hasta que pasa. Hasta que pasa. Y entonces pasa. Pero, o sea, hay que ir con mucho cuidado. También del Reiki hay canalizaciones, cristales, astrología, todo cosas que entran o en la superstición, sino de forma directa, o en la confianza, no en Dios, sino en cosas y en actividades. O sea, yo hago esto es superstición pura y me irá bien. Yo me encuentro mal, tengo esos cristales de los que tú decías al principio, ¿no? El cuarzo, el no sé qué. Entonces todo eso, dices, bueno, ¿qué problema tiene? ¿Dónde está Dios? No está. ¿Qué es lo que está? Bueno, y después aquí habría un problema, pero eso ya es mucho... Esto solo lo saco de refilón, el negocio que hay detrás. Porque yo recuerdo en la parroquia, no sé qué pasó, empezamos a recibir cartas de Reiki, de la New Age. Y todo eran cursos donde pagabas bien y entonces ibas subiendo en la espiritualidad de ellos a base de cursos. Y cursos que se pagaban y pagabas caro. Era un gran negocio para los que lo organizan. Y dices, bueno, y eso a nivel de experiencia personal
¿no? Te autoconvencen de que tú vas subiendo espiritualmente. Mientras vayas pagando. Mientras pagues, claro. La idea es que pagues y tengas estos cursos. De hecho, yo recuerdo en la parroquia hemos tenido 2 casos y los 2 han pasado por el exorcista. De gente que había estado en Reiki. Gente que acabó muy mal psicológicamente y espiritualmente. Y habían llegado a puntos relativamente altos de todos los cursos y habían estado metidos. Estas 2 personas hoy en día ya están todas fuera y sin ningún problema de esto del Reiki. Bueno, una le perdí la pista y no sé exactamente cómo estará ahora, pero se supone que bien. Y el otro tardó años en recuperarse, porque estas cosas no se recuperan en un día ni en 2, ¿eh? Claro. Tardan años de terapia, de volver a la vida cristiana, de entender lo que es la fe. Y es cierto que una vez han vuelto, vuelven como conversos, o sea, vuelven con muchas ganas. Pero lo que les ha costado salir de todo ese ambiente, porque además es un ambiente oprimente, porque, claro, tú les interesas a ellos por la economía especialmente, ¿me explico? Y porque les vas atando a ellos. Cuando les vas invitando, los amigos, todo entra en un círculo donde parece que te sanan en todo, y es una falsa sanidad, no te sanan en nada, pero aparentemente lo parece en el primer momento, entonces te engancha. Pero después te vas dando cuenta que es un engancharse, yo lo diré mal dicho ahora, es como la droga. Cuando te drogas las primeras veces parece que te gusta y que está bien y por eso engancha, pero después te das cuenta del mal que te hace y a veces te mueres por el camino. Y entonces, claro, nos ha hablado, padre, de qué es el New Age, un poco de las consecuencias, y sí nos apunta un poquito sobre cómo salir de ahí. ¿Qué herramientas tenemos los cristianos, los católicos, para defendernos de eso? A ver, si uno es católico, las herramientas siempre son las mismas. El problema es cuando uno no es católico, pero si es católico, más que el salir, porque un católico de verdad no entra. Entran lo que podríamos llamar, muy mal dicho, las almas perdidas. O sea, aquellos que han estado en la fe católica, pero han abandonado la fe católica. De facto, y han buscado una espiritualidad alternativa. Porque el que es cristiano sabe muy bien que viviendo bien los sacramentos, con la misa dominical, y si es posible la misa diaria, mejor, con la confesión, con la oración litúrgica, con una buena formación doctrinal, con una catequesis de jóvenes o de adultos clara, donde se nos manifieste realmente lo que es la tradición cristiana y lo que es la fe de verdad cristiana, y con criterios, con un buen discernimiento espiritual y obediencia a la escritura y a la tradición, todo esto desaparece. Claro. O sea, no es un problema que uno no pueda salirse, el problema es que lo mejor es no entrar porque cuesta salir, como cuesta de todos los vicios salirse. No hay ningún vicio que sea fácil salir. Cuando ya te lo has cogido y te lo has hecho tuyo, hasta que no tienes un problema muy serio, no sales. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces sí que hay gente que ha salido de forma casi milagrosa, porque para mí en algunos casos es como un milagro, es como Dios que muestra la bondad que tiene hacia ciertas personas que en medio del caos, no se sabe, del caos en el que están de su vida, las ilumina para que salgan y vuelvan a la iglesia. Y uno piensa, objetivamente, ¿cómo ha vuelto? No se entiende. Y sin embargo ha tenido como una iluminación en medio, pero yo creo que hay momentos de la vida en que hay gente que se ha dirigido seriamente a Dios, le ha pedido ayuda, y años después, cuando ha necesitado esta ayuda, Dios ha actuado de una forma muy especial. Y dices, bueno, pues, o alguien ha rezado por ellos de una forma especial, no lo sé. Pero ves que dices, humanamente hablando, no sé cómo ha podido salir esta persona de allí, porque no había nada que le llevase a salir. Y sin embargo, en un momento dado, Dios ilumina de tal forma que vuelve a la fe y se confiesa y vuelve a empezar, y necesitará ayuda a tiempo porque ha de cambiar mentalidad en muchísimas cosas. Pero me llama mucho la atención. Yo creo que, Padre Enrique, usted también tiene la misma experiencia que a lo mejor he tenido yo alguna vez hablando con estas personas que en un momento determinado como que se les abre una luz. Y estas personas, en general,
estos, digamos, a quien Dios rescata, por decirlo así, todos coinciden en afirmar a Cristo, a Jesús. Sí, bueno, porque han perdido lo que es la mentalidad general del mal católico. ¿Cuál es la mentalidad general del mal católico? No creen en Cristo. Creen que son iglesia. Hace poco hablaba con uno, me ponía muy nervioso este hombre. Era italiano, pero vivía por aquí. Y su mentalidad era que él era cristiano. Y toda su mentalidad y su familia y todos eran cristianos. Y tú veías y toda la forma de hacer era anticristiana, en todo. Ah, no, pero nosotros somos cristianos y nosotros somos... Pero que no. No había forma de hacérselo entender que no era verdad. Porque es esa mentalidad de que yo soy buena gente, yo tengo dos curas en la familia, así que somos cristianos. Pero tú crees en nuestro Señor, tú vas los domingos a misa, tú te confiesas regularmente, tú vives la fe, vives los mandamientos, no. Pero es que eso no es, para ellos no es ser cristiano. Incluso ya no se saben los mandamientos, son capaces de decirte que sí, que los viven, porque ya ni lo saben. Es un problema, ¿eh? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho cristiano de escuela católica, pero de poca vivencia, donde no entiende que ser cristiano es conocer, amar y seguir a Cristo. A Cristo. El único mediador. Sí. Y piensan que el ser cristiano es simplemente seguir unas tradiciones, y entonces piensan que son practicantes porque van a las primeras comuniones, a las bodas y a los entierros. Eso es ser practicante, porque los ateos no van. Y dices, pues no, eso no es ser practicante, eso es otra cosa. Entonces, cuesta muchas veces entender, o sea, esta gente conversa entiende que la fe no es solo tradición, ni muchísimo menos, sino es el descubrimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Y a partir de ahí, todo se centra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que en el fondo es lo que predicamos normalmente. Claro. Pero hay como... A ver, ¿me dejas decir una salvajada? Un poco bestia. Nos gustan las Mira, cosas atrevidas, padre. No digo en todos los colegios, no digo en todas las parroquias, pero hay una serie de colegios y una serie de parroquias que han educado a los niños y a los jóvenes de tal forma que los han, digo de escuelas católicas, que los han vacunado contra la fe. Y será casi imposible, si no es por una ayuda de Dios impresionante, que puedan llegar a salvarse. Porque están vacunados contra la fe. Se les ha enseñado una fe amorfa, que no es fe, y piensan que con eso es fe y creen. Sin necesidad de sacramentos, sin necesidad de una moral, sin necesidad de un conocimiento de Cristo, simplemente porque ellos han ido a una escuela católica y fueron incluso a veces catequistas o fueron monaguillos. Y con eso se piensan que ya lo saben todo y que son grandes cristianos. ¿Y cuándo vas a misa? Yo voy a misa, soy practicante, voy a los entierros y voy a misa de funeral, o cuando hay un aniversario de una misa de no sé quién, entonces voy a la iglesia, o faltaría más en todas las primeras comuniones y confirmaciones y las bodas. Eso no es ser cristiano. No lo ven, no lo entienden. Están vacunados contra la fe. Los conversos han desechado esas vacunas y ya pueden vivir la fe. ¿Me explico? Eso es... Puede parecer un poco bestia decirlo así, pero es que es bastante así, en muchos casos, no en todos, faltaría más. Claro, entonces es cuando, por ejemplo, las palabras manipuladas pierden sentido, ¿no? En el sentido, por ejemplo, Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Bueno, pues para ellos Jesús es como un amigo, un maestro espiritual que me indica. O la Iglesia, por ejemplo. La Iglesia, pues, más que ser la familia de los hijos de Dios, ¿verdad?, donde nos ayudamos a ir hacia el Padre, pues es un grupo de amigos que nos reunimos y somos nosotros y tal. Los ritos, ¿no? Los ritos son, bueno, pues aquellas cosas que nosotros con nuestro sentimiento, en lugar de ser un lugar donde recibo la gracia de Dios y el perdón de... Es que utilizan las mismas palabras, Jesucristo, Iglesia, sacramentos, pero lo cambian de contenido, lo aguan y entonces ya no sirve para nada. Sí, por desgracia estamos en una situación, una mentalidad un poco así. Y eso ha hecho que la New Age tenga mucha fuerza. Claro.
Pero no solo la New Age, cualquier movimiento que sale nuevo, coge mucha gente que no encuentra en la Iglesia dónde cogerse. Y no lo encuentra no porque no haya gente buena en la Iglesia, que la hay, sino porque ha sido una, en muchos casos, no en todos, una enseñanza tan amorfa, tan de no decir nada o de decir cosas pero sin darle el sentido, que mucha gente, claro, y además mucha gente solo conoce la superficialidad de la Iglesia y basta. Y además no quiere saber. Cualquier otra ideología que venga se tirarán de cabeza. Pero si habla la Iglesia, no, la Iglesia no. Entonces, bueno, toda esta gente lo tiene muy difícil. Cuando se convierten, entonces empiezan a quejarse. Oh, pero yo no recibí esto, yo no recibí lo otro, y yo no. ¿Cómo es posible que ahora me doy cuenta lo que es? Pero hay que preguntarle, cuando se hacen la pregunta, ¿pero tú no tuviste posibilidades? Sí, pero ¿no es verdad que tú te alejaste voluntariamente y buscaste otras cosas? Más cómodas. Entonces, claro, ahí está el problema, que la gente piensa que, bueno, no, han caído en eso sin ninguna culpa y son buena gente. Yo no me meto aquí si son más o menos buena gente o mala gente, pero sí que es verdad que no quisieron introducirse realmente en Cristo, sino simplemente una religiosidad muy light. Ante esa religiosidad light no hay nada que hacer. Hoy en día se los comen con patatas a todos. Entonces, o tienes una religiosidad fuerte, o estudias, o te comprometes con la Iglesia, o participas no solo en la misa y en la confesión y en los sacramentos, sino también en una formación continua. Porque hoy en día todas las ideologías van llegando una detrás de otra. Y si no te vas formando, al final tienes una empanada mental que ya no sabes qué pensar. Si a nosotros nos pasa, yo puedo decir tranquilamente que he aprendido muchísimo más de cura, de todas las cosas que sé a nivel no solo pastoral, sino también religioso, a nivel técnico y mil cosas, de lo que me enseñaron en el seminario. En el seminario te enseñan y allí te dedicas solo a estudiar, 7 años, y aprendes mucho más después, porque si no continúas aprendiendo, te pierdes también aquí. Eso no es suficiente ni muchísimo menos. Entonces la New Age pasa eso. Cuando hay conversiones son buenas, pero mucha gente se malogra. ¿Me explico? Lo veo así. Y hasta aquí el día de hoy, la sesión de Veamos, este espacio, como decíamos antes, y me van a permitir decirles que, como decía el padre Enrique, necesitamos espiritualidad, contacto con Cristo, formación, ¿verdad? Y aquí en esta casa, en Nazaret TV, encontrarán precisamente eso, la misa de cada día con sus predicaciones, sus ejercicios espirituales, sus entrevistas, toda una serie de material que verán ustedes como poco a poco nos irán, como decía el padre Enrique, nos irán dando el antídoto contra todas estas cosas que vivimos en este mundo, como por ejemplo la New Age, que más cosas hay en el mundo que de las que hablaremos otro día, ¿verdad, padre Enrique? Porque necesitamos realmente aprender a seguir a Cristo y a llegar al cielo con el alma limpia y la conciencia pues bien formada. Por eso, en el día de hoy también aprovechamos para saludar a Nakari de Caracas, en Venezuela, a Cila de Ecuador, que creo que nos ha escrito más veces, a Emmanuel de México, al cual le pedimos al Señor que cure las heridas del corazón, a Saula de México, que Dios bendiga su trabajo de catequista y su preocupación por los jóvenes, ¿verdad que sí? Y a todos los que nos habéis visto, pues también de la misma manera que ofrecéis vuestras oraciones y pedís que recemos por vosotros, pues también pedimos que ustedes recen por nosotros también. Y por eso pedimos la bendición del Padre Enrique. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José. Ruega por nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.